mandaste la foto? Sí, Marcelo, ya le enviamos al secretario de Defensa. Todo esto ha sido horrible. Tu foto en la prensa y en la televisión. Y la recompensa que ofreció el presidente. No se preocupen, no me va a pasar nada. Ya supimos lo del indio Amaro. ¿Fuiste tú? Están pidiendo la cuenta. Machado, me urge la autorización del presidente de México ahora mismo. Es Sara Aguilar Bermúdez. La tenemos rodeada en la colonia San Jerónimo, señor. De la orden de captura inmediatamente. Prepare una rueda de prensa urgente. En cuanto la atrapen, quiero anunciarle al país que no estoy jugando. Prevenidos, va saliendo. Va saliendo. Avancen. Policía Federal. Baje del coche inmediatamente. Ustedes no son policías. ¿Cómo se llama usted? No pienso contestar Te absolutamente dije nada. que este día te iba a llegar. ¿Quedas arrestada, Sara Aguilar? ¿O prefieres que te llame señora Acero? José, ya llegó nuestra hija. José, María, ¿dónde te metiste? Nunca te había visto tan contenta, mami. Eso es porque no te acuerdas el día que naciste. Ese día fue el más feliz de mi vida. A mi papá se le van a caer los calzones cuando te vea. Estás bien chula. Hablas igualito a tu padre. Te quiero mucho, mami. Yo más, mi amor. ¿De quién son esos ojitos? Tuyos. Perdóname, mija. Es que me distrajo tu hermana Berta. No, tú más. ¿Eh? Tu padre nunca está donde tiene que estar. Vamos para adentro, todos quieren ver a la novia. José, arréglate la corbata, mi amor. Vámonos. Estás preciosa, Sarita. Gracias, papá. Hoy va a ser el día más feliz de tu vida. No, abuelo. El día más feliz de su vida fue cuando yo nací. ¿Vamos? Mira nada más qué bonita fiestecita te estás aventando, hombre. Se parecen a las mías, mi gente. Muchas felicidades. ¿Qué hubo, Aurelio? No sé qué estás haciendo aquí. Este es un día muy especial. Mira, compa, yo ya me voy. Te quiero mostrar el regalote que te traje. Mira, nada más y nada menos que a los papás de los pollitos.
Los Tucanes de Tijuana, compa. ¿Cómo la ves? ¿Qué hubo, muchachos? No hacía falta, pero se agradece el gesto. Compa, felicidades. Vaya bien. Hasta luego, muchachos. Arránquese. Órale. Arre. Pásenle, muchachos. Gracias. Felicidades. Vamos. Felicidades. ¿Qué hubo? Bienvenidos. Llegó la novia. Uy, compadre, mira nada más qué chulada te tocó. A mí me tocó la más sosa de las hermanas. Mira nada más, Sarita, qué hermosa que se ve de novia. ¡Me llevo a la más hermosa, cap! Suegro. ¿Qué hubo, chaval? Se lo prometí. Ya entró la palomita blanca al nido, patrón. Usted nomás dé la orden y ya estamos. Tal como acordamos, señor. Ya saben las órdenes, vatos. Esto es caminando y... Ya valió madres el comandante Acero. Solo eso me faltaba. ¿Los Tucanes de Tijuana como regalo de bodas? Eso debe costar una fortuna, como si fuera estrella de televisión. Ay, Berta, tú sabes que tú eres mi hermana favorita, pero no puedes negar que de las tres, Sara es la más bonita. Puedes decir cualquier cosa, cualquier babosada, porque eres una fea acomplejada. Lo único que tienes, Sara, es al mejor marido. Por lo menos disimula, ve a la novia, ¿sí? Disimula tú, que te encanta la mujer de tu hermano. ¿A dónde vas? Te vengo. Yo siempre le cumplo lo que le prometo, mi amor. Siempre estás re loco. ¿Por qué no sales a este lugar en domingo que está tan lejano y sin nada de nada? Lejano pero importante, mi amor. ¿Importante para quién? Para mi chamaco y para usted. Mira, debajo de este molino de viento está nuestro futuro. ¿De qué tiznados me estás hablando? Mira, ese muchacho tiene más de un año pidiéndome que me case contigo. Yo le quiero dar gusto y a usted la quiero hacer feliz, mi reina. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Tenemos un niño, 7 años. Y yo por él me doy cuenta cómo pasa el tiempo, porque para mí cada día es igual que el primero. Ojalá que todos los días de mi vida sean tan hermosos como este domingo. Pues no se diga más. Salvador, véngase que ya estuvo. Salvador sabía. Mami, te manda a decir mi papá que si te quieres casar con él, para que siempre seas la señora Cero. Sí. Claro que sí quiero, mi amor. Hermanos, nos hemos reunido aquí en este día. Para entrar al patio solo nos queda tronar a 5 o 6 güeyes. En 2 minutos ya estamos. Entre nuestra hermana Sara Aguilar y nuestro hermano Vicente Acero. Sean bienvenidos todos. ¿Estamos listos? Aquí vamos, patrón.
Solo a estos dos se les ocurre casarse después de 7 años de matrimonio. De veras es ridícula mi hermana Sara. Cuñadita, bueno, todo este show se le ocurrió a Vicente porque le encanta lucirse con la gente más importante de Tijuana. Toda la gente que viene a sobarle el lomo, ¿o no? Pero aquí el más importante es tú, Felipe, que eres el presidente municipal. Lo demás es puro apache. De esos hombres, ¿eh? Cuando saliste de la ceremonia, ¿no te cruzaste con ellos o qué? Me metí al baño. Ellos pasaron después, no me vieron. Mataron a tu hermano. Mataron a Vicente. Creo que también mataron a don José. ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Vicente, mi amor! ¡Dime que estás bien! ¡Estás vivo, Vicente! ¡Vicente! ¡No! ¡Vicente! ¡Vicente, Vicente, por favor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, mamá! ¡Corre! 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 Se llevaron a Sara. ¡Le dieron a mi papá! ¡Josefa! ¡Le dieron a mi ¿Quién fue? ¿Quién nos hizo esto? Vicente, no mames esto. Vicente. Está vivo. ¡Felipe! ¡Pélate por un coche para llevar a mi hermano al hospital! ¡Corre, Acabo ya de llamar a López, el jefe de la policía. Va a reunir a un grupo de hombres armados. ¡Ya vienen para acá! ¡Eso no me va a devolver a mi hija! ¡Aquí estoy, suegra! ¡Ha nacido! Cuidado, compadre. ¡Que se pueda quebrar al comandante Acero! Pepe, yo me muero después de agarrar a ese infeliz que le hizo eso a mi familia. Vicente, vamos al hospital a que te revisen. ¡No voy a ningún hospital! Antes cuelgo a ese cabrón que se llevó a mi mujer. ¿Cuándo saliste de la cárcel, desgraciado? Hace un mes que me soltaron, mi chula. ¿Y a que no te imaginas qué es lo primero que pensé cuando salí del bote? Terminar lo que dejamos pendiente hace 8 años. ¿Te acuerdas? Parece que fue ayer, ¿verdad? Nos espera nuestra luna de miel. Y ahora no tienes ni a tu papito, ni a tu maridito para que nos distraigan. ¡Suéltame!
que el que te privó de la vida lo pagará con la suya. Querida Carlota, lamento mucho lo que está pasando, le prometo. ¡Tus promesas no van a revivir a mi papá, Vicente! Por favor. Controla a tu mujer. ¿Quién lleva los pantalones a tu casa? Necesito que te chequen en el hospital, por favor. Que tiene que ir a checarse eres tú. ¿No te dieron un plomazo en esa pierna? No, es un calambre ahorita con la corretiza, no sé qué. ¡Ey! Sí. Llámale a ese cabrón de mi jefe de seguridad. Dile a Fulgencio que se acabaron las vacaciones, que lo quiero aquí ya. Sí, señor. ¿Quién se llevaría a Sara? ¿Quién Hermano, creo que lo peor está por venir. Suéltame. No se le preste, vámonos. Tranquila. Suéltame. Quieta, vámonos. ¡Ah, suéltame! Jaco, patrón, despacha a los hombres que ya no tengan nada que hacer. Deja 3 para que monten guardia. Ahí va. ¡Ey, ustedes 3! ¡A la guardia! ¡Suéltame! Esa es nuestra luna de miel, chica. ¡Gabriel! ¡Suéltame! Bienvenida. ¡No! ¡Quieta! ¡Espósala! ¿Por qué me haces esto? Mataste a mi papá y a mi marido. No, ¿por qué? Pues ya estamos a mano, ¿no? 8 mendigos años llevo esperando este momento. Machaco. Patrón. Llévate a estos vatos y trépenle a la música. Quiero que escuchen mis aullidos. Caballero, vámonos. ¿Sabías que llevo 8 años sin estar con una morra? A ver, gracias. No deje de pasar. Vicente, tu jefe de seguridad no aparece por ningún lado. Dice su vieja que se fue a Sinaloa a ver a su mamá. ¿Le hablaron al celular? Sí, patrón, pero Fulgencio no responde. Creo que lo trae apagado. Está bueno. Dígale a los muchachos que ninguno se va del rancho. Ya están llegando refuerzos. En la cárcel para no volverme loco. Hacía pesas en la mañana, sentadillas en la tarde y pesadillas en la noche. 8 años de pesadillas gracias a lo que ustedes me hicieron. Tú me secuestraste para violarme. Tú me ofreciste. Y cuando llegó la hora de comernos el pastel, te rajaste, mi chula. ¿Te acuerdas de esto? ¿Dónde estás? Sé que te va a gustar. Llévame a mi casa. Mi papá me debe estar buscando. Mi papá me debe estar buscando. No, Gabriel, suéltame. Suéltame. No. Ándale. Estate quieta. No. 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 Estate quieta. Quieta. No. No. Cállate ya. Qué bien que quieres, ¿no? Ay, sí. Eso. Shh, tranquila. ¿Qué estás haciendo, cabrón? Yo te voy a enseñar a tratar a las mujeres. Próxima bala te la meto en los huevos, enfermo. Así que tú eres el mentado muñeco Cruz. ¿Y tú quién eres? Superman, ¿qué no ves mi traje? ¿Cómo nos encontraste, cabrón? Hace rato que te sigo los pasos. ¿Sabías que ella es hija de un gran maestro mío, ex colega de la PGR? Llévenselo antes de que escape este enfermo. Nada más. A ver, chiquita, ven acá. Ya. Todo está bien. Todo está bien. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Vicente. Vicente Acero. Como Superman de acero. No me esté viendo la cara. Solo veo al hombre que me salvó de esa desgracia. Ya. Gracias. Así ya te acordaste. Tu difunto marido le dijo a los presos que yo era un violador de mujeres. ¿Sabes lo que le hacen a los violadores en la cárcel?
Mataste a mi papá y a mi marido. Dejaste huérfano a mi hijo. ¿No es suficiente venganza? Nomás me condenaron y te volviste la mujer del comandante Acero. La mujer de Acero. Mírate nomás. Ese Acero ya se torció. Y se lo han de estar comiendo los gusanos. Estás enfermo de la cabeza. ¡Estás loco! ¡No! Hueles a rosas. ¿Es neta que las novias se bañan especialmente para que sus maridos las gocen en la luna de miel? La liga de la novia. Que la aviente, que la aviente, que la aviente. ¡Sí! ¡No me violes! ¡No! ¡Estoy embarazada, por favor! ¿A dónde se llevaron a mi mamá? No sé, mi amor, pero no se preocupe, que yo se la voy a traer de regreso. ¿Y por qué el abuelo no se salvó como tú? Es que yo usé este chaleco contra balas, mijo. Y el abuelo no. ¿No le entran balas? ¿Cuántos hombres vas a dejar a cargo? Lo suficientes para que estén seguros. Tan seguros que ni siquiera tiene que ponerse el chaleco esta vez, patrón. Mire, a la boda no va a entrar ni un mosquito sin permiso, patrón. No, pero yo me siento más seguro y más marrao teniendo el chaleco puesto como ahora. Vicente, el niño te está hablando. ¿Sabes qué, Junio? Fulgencio tiene que ver con todo esto. Tuvo que ser él. Mi propio jefe de seguridad me traicionó. A ver, mijo, váyase a su cuarto. No se preocupe que yo le voy a traer a la mamá. ¿Eh? Tuvo que ser ese Hermano, lánzate al sótano, te traes 2 cuernos de chivo y me esperas en el carro blindado a la entrada. Que no te vea ninguno de esos hombres. Ya estás. Vamos a ir por ese hijo. ¿Dónde estabas? Fui por esto. Quiero que nuestra luna de miel quede grabada para siempre, mi chula. Sonríele a la cámara. De esta vida, nadie se pela sin pagar. ¿No te importa que esté embarazada? ¡Eres un monstruo! Peor de lo que suponía. ¿Sabías que mi mamá se suicidó cuando me condenaron a 13 años? Y a ustedes no les importó. ¿Quién es el monstruo, pues? Pues ahora sí. Que empiece el show. No, Gabriel, Gabriel, no, Gabriel, no, Gabriel, hago lo que quieras. No le hagas daño a mi niño. Lo que quiera. Sí. Te vas a portar bien. Sí. Da un besito, pues. Ay, Sarita. Está bien. ¿Te portas bien? Te vas a amarrar. Y así lo vamos a disfrutar más los dos. Ay, Sarita. Chula. Siempre tuviste... ¡Te va a matar, Sara! Si pega con las dos, es mucho mejor. ¿Eh? Nada más aquí, en el lugar indicado, ahí mero. ¡Pac! El cerebro se mueve tan violentamente dentro del cráneo que adiós, Tijuana. A la altura de los ojos.
ya voy. ¿Dónde está Fulgencio? Se fue de viaje, comandante Acero. Checa la casa, Junio. ¿Pero por qué está tan enojado, comandante? ¿Dónde está tu marido? Ay, se fue a Guamuchilillo. Es que su ma está re enferma. Pero él me dijo que usted le dio 3 días. Le llamo y no me contesta. Es que a él le gusta traer el celular sin batería. Dice que es por seguridad. No hay nadie aquí en la casa. Nada, no está. Apúntame la dirección de su mamá. Sí. ¡Apaguen esa hinche música! Si alguien acá, si me mata, ustedes no están al tiro. Pero, patrón, usted dijo que pusiéramos ¡Cállese! música. Fulgencio, se acaba de ir el comandante Acero. Te andaba buscando. Tengo que pelarme. Vayan por la troca y los perros. Hay que buscarla. ¿Y tú? Trae una venda de la casa, órale. ¡Órale! A ver, rápido, rápido por la troca. Llámale a los muchachos, tú. Avísale al 25 que se traigan los perros. Pero rápido, es para hoy. ¡Ah! ¡Llévalo! Ahora no puede haber ido lejos. Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Vicente, pero ¿sí te das cuenta que nos estamos metiendo a la boca del lobo? No pasa nada, hermano. Este hombre es impredecible, pero yo sé cómo manejarlo. Indio. Buenas, señores. Ustedes dirán. Supongo que estás enterado de lo que ocurrió hoy. Pueblo chico, infierno grande. Sí, señor. Y lo lamento. Ustedes tienen muchos informantes. ¿Tienes idea de quién pudo ser? No, señor. ¿Seguro? Ninguna información por el momento. ¿Puede creerme? Hemos hecho negocios juntos. Y nosotros no traicionamos a nuestros socios. ¿No es así, comandante? Sí, así es. Lo que pasa es que se regó el rumor de que mi hermano tenía que ver con algo de una desaparición, un decomiso de ustedes de $3 millones. Indio, yo no tuve nada que ver con eso. Puede creerme. Si usted lo dice, comandante, yo le creo, no hay ningún problema. ¿Algo más en lo que los podamos ayudar? Le agradezco el habernos recibido. Y le pido que si sabe algo, me eche una llamada. Dalo por hecho, comandante. Si usted dudara de mí, estoy seguro que me hubiera llevado a mí, no a mi mujer. ¿Cierto? Así sería, comandante. Los rumores eran ciertos. El comandante Acero no murió. Este huracán. Esa zorra no puede estar lejos. Chaco. Patrón. Traiga a los perros. Sí, patrón. 25. Tráete a esos perros, rápido. ¡Púrales para hoy! ¡Púrale! Nerón, ven. Órale, busca. Órale, llévatelos. Bueno. Sí, señor. Sí, la morra está encerrada como quedamos.
¿Entendido? Esa zorra tiene que aparecer, pero ya. ¡Vale! ¡Vámonos! Siguiendo a los perros. ¡Vámonos! Fulgencio tiene que ver con todo esto. Gracias, comandante. ¿Y qué? Mandaron una comisión a la casa de la mamá. Ni la señora está enferma, ni ese cabrón se ha parado en Guamuchilillo. Ya sabe que lo estamos buscando. Sí. Acero. ¿Qué? Quédate ahí. Si sale, le metes un balazo en una pata. Lo quiero vivo. Vamos volando para allá. ¿Qué pasó? El hombre que dejamos en la casa de Fulgencio, que lo vio entrar. Vente, vamos. La canija no puede estar lejos. ¡Mi bebé! Ya con esto tengo lo suficiente para pelarme un rato. Y ni se te ocurra hablarme. ¿Estamos? ¿Qué ha tocado? Con que en Guamuchilillo, con tu jefecita, ¿no? Patrón, lo que pasa es que... La próxima bala tiene tu nombre escrito, Fulgencio. ¿Quién se llevó a mi mujer? Patrón, no sé de qué me está hablando. Se lo juro, patrón. La lana que te pagaron para traicionarnos, ¿verdad? No sé de qué me hablan. Si no me dices la neta, Fulgencio, voy a matar a tu mujer y a ti te voy a colgar de los arriba de una fogata hasta sacarte la grasa, cerdo. ¿Quién se llevó a mi mujer? Voy a hacer pedazo a tu mujer y la desintegro en sosa cáustica. Fulgencio, por favor, diles todo. Me van a hacer pozole. ¡Ay, Fulgencio! Fue el muñeco cruz, señor. ¿Qué pasó, Sarita? Ahora sí te fregaste, mi chula.